Muy buenas noches. En este proceso de informática empresarial vamos a realizar una campaña de concientización para todas las personas que utilizan los medios informáticos. Los riesgos informáticos existen tanto para las empresas como para las personas, por lo que es importante conocer de ellos y sobre todo qué tan vulnerables estamos al dar, por ejemplo, nuestros datos personales o también en la información que manejamos en las empresas. Hay que tener en cuenta que se deben tener protocolos de seguridad, por lo que muchas veces las personas descuidamos esta parte, también las empresas, lo que hay que ser precavido con la información que se maneja. Entonces vamos a hablar de qué es un riesgo. Riesgo es la posibilidad que se realice como debe ser o que no se obtengan los resultados esperados. En informática, el riesgo es el causado a un equipo informático o que causa amenazas y se convierte en vulnerable la información o software que se pueda tener. Existen diversos riesgos en la parte de informática que podemos tener: riesgos físicos, riesgos lógicos, riesgos externos o riesgos tecnológicos. Podemos decir que los riesgos lógicos podríamos atribuirlo como a los correos o spam, esos correos basura que muchas veces nos llegan a nuestros correos electrónicos, sean correos personales o empresariales, donde no conocemos el remitente ni tampoco la empresa. ¿Con qué fin se puede hacer esto? Con el fin de robarnos información. Por ello, debemos ser precavidos cuando recibimos un correo. Hay riesgos lógicos, también puede ser la piratería. Es la reproducción o apropiación de la información o distribución con fines lucrativos, pero que no se pagan los derechos de autor. Por ejemplo, pueden ser software, música, y no se tienen las licencias o permisos adecuados para este tipo o para este propósito. Los riesgos físicos pueden ser que se dañe el hardware del computador, sea de nuestro computador personal, tablet, incluso nuestro propio teléfono, o incluso en las empresas los servidores, porque por virus que puedan entrar a nuestras computadoras, por intrusos informáticos o los llamados hackers, que es como si invadieran nuestra privacidad con el fin de robar nuestra información. Entonces, muchos problemas de riesgo que pueden existir son, por ejemplo, las famosas llamadas telefónicas, que pueden decirnos que nuestro computador o nuestro teléfono está infectado y que se debe descargar la información que nos llegó al correo electrónico. También otro riesgo informático es, por ejemplo, en muchas empresas, que haya personas que tengan el manejo de la parte de informática y conozcan mucho de las claves o de la información que manejemos, y si de pronto ha sido un despido como no justificado o que de pronto esa persona está descontenta, esa misma persona también puede atacar a la empresa. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos problemas que son, por ejemplo, en Colombia. Podríamos decir, por ejemplo, en el 2017
hubo bastantes denuncias, cerca de un 60% de denuncias por carácter digital, o sea que se causaron por medios informáticos, ya sea que fue violación de datos personales o violación de la información de las empresas. Por ejemplo, hay un caso puntual que es el de la empresa antioqueña de nombre Indurtes, que sufrió un ciberataque causado por un virus que se ingresó a dicho servidor y se robó la información. En este caso fue como una especie de secuestro de la información, porque dichos ciberdelincuentes exigían un pago para rescatar esta información y este pago lo exigían en bitcoins. Bueno, en pocas palabras, la persona lo que hizo fue denunciar a las autoridades y no pagó el rescate de la información y por lo tanto pues la información se perdió. Ahora, ¿cuáles son los consejos que podríamos dar? Es que instalar un software de seguridad tanto en los equipos personales y los equipos de las empresas. Configurar, por ejemplo, el software para que se actualice automáticamente. Si vamos a ingresar, por ejemplo, en un café de internet, debemos tener cuidado de no digitar, por ejemplo, las claves personales, sea del banco o sea del correo electrónico. Lo importante es siempre ingresar desde una página y saber que vamos a ingresar a una página de tipo seguro. Por ejemplo, cuando vayamos a ingresar a una página debemos tener en cuenta que la extensión pueda ser HTTPS. Esa S significa que el sitio es seguro. Respecto a las contraseñas deben tener por lo menos 10 caracteres que deben estar mezclados entre sí, con caracteres, con letras mayúsculas, minúsculas, números. Evitar que estas claves sean como algo conocido, por ejemplo, no sé, los nombres de nuestros hijos, de nuestras mascotas, fechas de nacimiento, porque pues los hackers o esas personas que se dedican a esto también son personas muy hábiles. Y lo otro es que es evitar también que todas las claves sean utilizadas para una sola cosa. Entonces, por ejemplo, la misma clave la utilizamos, no sé, para acceder a nuestro correo electrónico, para acceder también a la tarjeta débito, a la tarjeta crédito. Respecto a la seguridad en las empresas, hay que tener un servidor que sea robusto, tener las máximas medidas de seguridad y la conexión a internet que sea ojalá con un operador pues seguro, aunque de todas maneras los ataques podrían hacerse, pero tratar de tener las normas de seguridad establecidas para evitar algún riesgo. Otra cosa es que hay que tener en cuenta que si tenemos información impresa, sea de la empresa y es una información valiosa y ya la tenemos como guardada y segura, estos documentos los debemos destruir para que no quede evidencia. Bueno, siendo así, espero que esta pequeña charla y estos consejos nos sirvan a todos. Muchas gracias.